Gracias, Carlos. Buenas tardes, bienvenidos. Gracias por estar aquí en este precoloquio Región Centro. Gracias a todos los que nos visitan en la ciudad de Rosario. Bienvenidos a la ciudad y a la provincia de Santa Fe. Cambio cultural, soy yo y es ahora, es el título de nuestro precoloquio de hoy. Y en esta mesa, en este momento, en este espacio, vamos a conversar sobre cuestiones de la economía y de la política, el escenario coyuntural actual en el país y en la región, fundamentalmente con una mirada acerca del hoy y las perspectivas de este presente y del futuro inmediato. Con nosotros, como lo habíamos previsto, el licenciado Daniel Artana, licenciado en Economía por la Universidad Nacional de La Plata, también en Ciencias Económicas de la Universidad de California, Juan Germano, titular de Isonomía Consultores, un reconocido consultor político que tenemos en la República Argentina. Licenciado Artana, bienvenido. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de compartir algunas reflexiones con ustedes y estar en un panel con Juan. Lo que yo voy a tratar de hacer, me hubiera gustado hablar de productividad y del largo plazo, pero me imagino que si hago eso no voy a satisfacer las expectativas. Es como que me imagino que están preocupados por la coyuntura, así que lo que yo voy a tratar de hacer es, en el tiempo que tengo, contar un poco dónde me parece a mí que está el meollo del problema que tenemos que resolver y a partir de ahí tratar de elaborar con ustedes qué es lo que aportó el acuerdo que se firmó con el fondo, qué es lo que falta y dónde para mí me parece el gobierno debería poner el foco, y al final voy a cerrar con un cuadro que muestra nuestras proyecciones económicas para este año, básicamente en términos de actividad, y voy a mencionar un poco en términos de inflación. Así que no sé si podemos poner la presentación. Esa cosa corre. Bueno, la primera cuestión, esto está en inglés porque está extractado de un informe que acaba de publicar el Fondo Monetario posterior a la firma del acuerdo. Esto está hecho con datos del 2017. Lo que trata de hacer es medir la vulnerabilidad de los países a el tema externo. En el eje horizontal tienen cuán lejos uno está de lo que el staff del fondo considera que es un nivel sostenible de déficit externo, y en el eje vertical es la magnitud que los técnicos del fondo calculan que hay de atraso cambiario. Ahí estaba Argentina, el peor de todos. Es decir, según esta cuenta, Argentina tenía un déficit externo mayor del que sugerían sus características económicas y tenía un atraso cambiario importante. Estos datos son viejos, obviamente las cosas vienen cambiando, pero de todas maneras muestra un poco dónde estaba el problema. En la medida que nosotros tuviéramos financiamiento externo barato y abundante, estos problemas no se notaban, producto de algunos cambios en el contexto internacional y yo diría de algunas macanas en la gestión doméstica. Ese financiamiento tan abundante dejó de ser abundante y por lo tanto eso nos obliga a corregir. Otra forma de ver esto está hecho por un banco de inversión. Está medida la relación que es otra medida bastante tradicional. ¿Cuánta deuda de corto plazo tenés en dólares? ¿Cuál es tu déficit externo? Y le resta a este valor los flujos de inversión extranjera directa, porque esos flujos son menos volátiles, digamos. Y después lo relaciona con el tamaño de las reservas. Cuanto más alto el número, peor. Otra vez Argentina aparecía como el más vulnerable, incluso más vulnerable que Turquía. Así que en realidad nosotros vivimos como una suerte de, si ustedes quieren, de situación muy particular, donde no se notaban estos problemas porque sobraba plata. La plata dejó de sobrar y eso nos puso a nosotros en el candelero. No, fíjense ustedes que no es casual que Turquía esté teniendo problemas, que haya tenido algún momento la moneda de Sudáfrica también. Ahora voy a pasar a gráficos en español. Si uno quiere entender por qué Argentina tenía un déficit externo, que es la línea verde de este gráfico, como porcentaje del PBI, el año pasado llegamos alrededor de 5 puntos del PBI, en plata unos 30.000 millones de dólares. Antes de seguir con el gráfico, ¿qué quiere decir que uno tiene déficit externo? Que como país gasto más de lo que produzco. Y para que eso ocurra, alguien me tiene que poner la plata. Esto es igual que en una familia. Yo no puedo gastar más que lo que produzco si alguien no me financia o si no uso algún activo que ahorré antes, que fue un poco la forma en que el kirchnerismo financiaba en sus últimos años ese déficit, usaba reservas del Banco Central. Entonces, o me prestan la plata o uso algún activo, si no, por definición no puedo tener déficit. Lo que hace el gráfico es tratar de descomponer entre sector público y sector privado por qué me pasa lo que me pasa, y ahí lo que uno puede ver en la línea celeste es que el sector privado tiene superávit.
el que tiene el déficit del sector público, y eso está asociado con una fuerte expansión del gasto. Y esa expansión del gasto no se dio en la Argentina por un boom de inversión pública. La inversión pública entre nación, provincias y municipios hace varios años que está alrededor de 4 puntos del PBI. El déficit del gobierno, que genera este deterioro en lo que se llama la diferencia entre ahorro e inversión del sector público, está básicamente explicado por un boom de consumo público. Y para ponerlo en criollo, ¿qué es? Más empleados públicos de lo que es razonable, jubilaciones a gente que no aportó, que no era de bajos recursos, subsidios a la energía y al transporte en forma generalizada. De esos 3 problemas, el gobierno se focalizó en el último, pero usó los ahorros que obtuvo presupuestarios por haber subido las tarifas de la forma que lo subió, para financiar baja de algunos impuestos, para reforzar partidas sociales, para cumplir con la sentencia de la Corte por el 15% de la coparticipación, etcétera, etcétera. En conclusión, cuando uno mira el déficit fiscal consolidado en los 2 años que llevamos de administración del presidente Macri es igual que el que heredó. Entonces es paradojal, ¿no? Porque el propio presidente ha dicho de que la Argentina tiene un déficit fiscal que no es financiable por diversas cuestiones, seguramente por la debilidad política, cosas que no viene al caso hablar ahora, pero el gobierno decidió lo que ha llamado en otros momentos inacción fiscal. Acá no hubo ajuste, acá hubo inacción. Lo que se ahorró por un lado se gastó en otro lado. El resultado final fue el mismo. Ahora, como no tenemos la plata, el déficit externo tiene que bajar y de hecho eso está incluido en el acuerdo que Argentina negoció con el Fondo Monetario. Se prevé una reducción gradual de ese déficit externo hacia el valor que se considera sostenible, que no es 0, es 2 puntos del PBI. Entonces uno tiene que bajar de 5 a 2. Y está previsto hacerlo gradualmente. ¿Cómo se va a hacer la corrección? ¿Qué es lo que estaba previsto en este acuerdo con el fondo cuando uno lee la letra chica, digamos? Primero, un tipo de cambio más depreciado. Ahora vamos a ver que el tipo de cambio, como todos sabemos, se ha depreciado, le ha ganado a la inflación, por lo menos desde, si uno toma como referencia el año pasado. Segunda cuestión, ahora sí el gobierno se ha tomado en serio el tema fiscal y está proponiendo bajar el déficit fiscal. En estudios que tenemos nosotros hechos en la década del 90, en estudios más recientes y otros por economistas del BID para otros países de la región, muestran que cuando uno mejora el resultado fiscal, el resultado externo mejora. No es 1 a 1 la relación, pero por cada punto que mejora lo fiscal, lo externo más o menos me mejora medio punto del PBI. Si no consigo resolver el problema vía estas 2 cosas, lamentablemente la economía, como no tiene el financiamiento, crece menos o recesiona. Entonces la clave es que uno pueda corregir por vía las 2 primeras y no tener que recurrir a la tercera. Lamentablemente, como vamos a ver después, vamos camino a tener un poco de todas. De todas maneras, es muy importante, y eso para tratar de entender, por lo menos para mí, lo que es relevante en esta coyuntura, que mientras uno hace el aterrizaje, yo sigo teniendo déficit externo. Entonces necesito que alguien me lo financie. Por más que vaya cayendo, Argentina necesita endeudarse con el resto del mundo este año, el que viene, el próximo, en cifras que no son despreciables. Si yo sumo los 3 años son unos 70, 80 mil millones de dólares. Para que eso sea posible, la nación más o menos arregló sus cuentas al conseguir el financiamiento del Fondo Monetario y de los organismos internacionales. Hay algunas provincias que tienen vencimientos de deuda, que tienen que renovar, y sobre todo el sector privado tiene que conseguir financiamiento internacional, porque tiene algunos vencimientos de deuda y porque hay parte de la inversión que va a ser el sector privado, necesita financiamiento internacional. Entonces eso nos va llevando a donde está el meollo del problema, a estos niveles de riesgo país que hacen que el soberano pueda endeudarse a 10% en dólares, cuando uno mira un plazo más allá de los plazos cortos, es muy difícil para el sector privado conseguir financiamiento. Es muy difícil para las provincias conseguir financiamiento a tasas razonables. Yo diría que hoy es muy difícil para el gobierno nacional conseguir financiamiento al 10% en dólares. Ahora, si no conseguimos el financiamiento, la economía recesiona más. Por eso yo hoy a la mañana que me llamaba por radio Longobardi, lo primero que le dije, mira, el presidente no tiene que poner el foco en el tipo de cambio, acá el problema es bajar el riesgo, porque si no conseguimos el financiamiento la cosa es peor. Entonces ahí es donde está el meollo del problema y es lo que voy a tratar de desarrollar en creo que me quedan 6 o 7, ¿no? Porque esto empezó cuando empezó el moderador.
La primera cuestión es que ha habido una depreciación importante del tipo de cambio. Este es el tipo de cambio real multilateral que elabora el Banco Central, que mira una canasta de monedas. Ahí ustedes pueden ver que si uno mira el último dato disponible, estábamos más o menos 30% más depreciado que el año pasado. Esto ayuda a resolver el problema. Uno empieza a ver que ya hay algunos sectores que por ahí no exportaban con la misma fluidez que están empezando a exportar hoy. Esto ayuda a resolver el problema. No es la solución completa, pero esta devaluación que ya ocurrió, esta depreciación que ya ocurrió, ayuda a resolver el problema. Obviamente me genera algún dolor de cabeza. Yo no soy tonto, vivo en la Argentina como viven ustedes y sé que acá hay un mayor traspaso de la devaluación a los precios, pero el traspaso no es completo, como de hecho muestra este gráfico en la última parte. O sea, lo que uno tiene ahí es que parte del problema ha empezado a resolverse, no del todo. Segunda cuestión, lamentablemente, la caída en actividad económica, que en la Argentina, además de los problemas que tuvimos de financiamiento, tenemos un evento que todos esperamos que se corrija el año que viene, que es lamentablemente una sequía tremenda. Esa sequía tremenda nos ha costado divisas en términos de exportaciones y nos ha costado obviamente en términos de nivel de actividad. La actividad ha caído muy fuerte en las mediciones del INDEC a abril y mayo, todo parece indicar que esa recesión ha continuado en junio y en julio, y uno empieza a tener una respuesta de esa línea roja, empiezan a caerse las importaciones. No por las buenas razones, por las malas razones, porque estamos recesionando. La línea azul, que son las exportaciones, también han caído por el efecto de la menor disponibilidad de dólares del agro, pero uno debería esperar, si el tiempo acompaña, que esa línea azul se vaya normalizando. Uno esperaría que por lo menos el efecto de importaciones, si la economía se normalizara, no fuera tan dramático, pero hay un efecto también de corrección, vía otra vez este tema de tipo de cambio o vía el tema de la actividad económica. De todas maneras, yo creo que hoy por hoy la Argentina, y de hecho algo ha empezado a ocurrir en este sentido, uno debería modificar el acuerdo con el fondo, porque yo creo que detrás de la suba del riesgo, si uno mira, Argentina tiene mucho financiamiento, no todo lo que hace falta, pero tiene mucho. Ahora les voy a mostrar un cuadro con los números. Y la pregunta es por qué el riesgo va para arriba. Y va para arriba, a mí me parece, por dos cuestiones. Primero, o por tres cuestiones. Primero, porque hay gente que cree que con el efecto que es muy positivo para el largo plazo, de los cuadernos Gloria, o sea, porque nos va a ayudar a depurar un poco la Argentina, es muy positivo, en el corto plazo puede generar algún problema adicional para la actividad. Ahí nota al pie, la gente extrapola muy rápidamente y lo quiere asimilar al lavallato y hay muchas diferencias con el lavallato. La recesión de Brasil más larga de su historia no se explica por el lavallato únicamente, si ustedes quieren. Pero independientemente hay alguna preocupación, menor actividad, menor recaudación, el gobierno no va a cumplir con los números fiscales. Pero yo diría que además de eso, lo que hay es la sensación de que en la Argentina estamos demasiado preocupados por el tipo de cambio y que vamos a tratar de usar las reservas para controlar el tipo de cambio. De hecho, el acuerdo con el fondo no nos dejaba hacer eso, pero ayer hubo alguna flexibilidad. Por ahí para cancelarle VAX, que tampoco está tan mal, pero digamos que uno el mismo dólar no lo puede usar dos veces. Si lo uso para intervenir en el mercado cambiario porque me preocupa que se deprecie mucho, porque caigo en las encuestas cuando se deprecia el tipo de cambio, no lo tengo para satisfacer la deuda. Y acá la prioridad es que uno tiene que arreglar el tema del riesgo para poder acceder al financiamiento que nos permite evitar que la recesión sea peor. Entonces yo digo, el gobierno tiene que poner prioridades y muchas veces en la vida, no necesito decírselos a ustedes que administran empresas, uno no elige lo que es ideal, elige el mal menor. Lamentablemente me parece a mí que en esta coyuntura estamos en el momento de elegir el mal menor. ¿Por qué? Porque yo creo que hay que flexibilizar el acuerdo, porque la verdad, hoy si ustedes miran el mercado de bonos, le está asignando una probabilidad de alrededor de 40% a que la Argentina defaultee en los próximos 5 años. Ahora tenemos 30.000 millones de reservas netas de los pasivos en dólares que tiene el Banco Central. ¿Ustedes creen que el fondo y el gobierno argentino nacional van a dejar que nos vayamos al default sin usar antes esas reservas netas? Entonces, si no va a dejar que eso ocurra, ¿por qué no empezamos a tratar de flexibilizar la posibilidad de usar reserva neta para cancelar deuda? No para intervenir en el mercado cambiario, pero sí para cancelar deuda si el gobierno no consigue emitir nueva deuda para ir cancelando la que va venciendo. Bueno, pero para avanzar más rápido, porque ahí me está corriendo el reloj, después el acuerdo tiene metas de inflación que son muy optimistas. Tiene un tope de 32, hoy me parece a mí que vamos a terminar un poco por arriba. Y la clave es que el acuerdo suponía que nosotros íbamos a poder renovar, en particular las LETES, casi todas. Y el gobierno no está renovando casi todas las LETES.
por el efecto Turquía, por los cuadernitos Gloria, porque los mercados están un poco más sensibles de lo que deberían. Entonces yo creo que es muy importante que uno enfrente este problema con decisión y muestre que tiene la plata para cubrir la deuda. Eso debería permitir que baje el riesgo, eso debería permitir alinear los planetas. Y después nos dedicaremos a otras cuestiones. Si cuando el enfermo cae todo roto a la sala de emergencia nos dedicamos a filosofar a ver si puede correr la maratón mañana, nos vamos a equivocar como médicos. Primero evitamos que el tipo se muera. Bueno, eso es lo que tenemos que tratar de hacer acá. Entonces déjenme avanzar un poquito. Argentina en realidad, curiosamente, si uno computa la plata del fondo y computa la plata de organismos internacionales, además del fondo, tenemos los dólares. Tenemos un faltante de pesos, que tampoco es tan grave porque el gobierno tiene muchos depósitos más allá de lo que son razonables en tiempos normales. Entonces no es tan difícil esto, pero uno necesita poner prioridades. Entonces yo creo que si uno consigue poner esas prioridades, la Argentina este año no la va a pasar bien, y voy a cerrar con esto. Nosotros creemos que la economía más o menos va a tener un desempeño de estas características. Estas son variaciones interanuales de PBI y consumo privado. En promedio la economía este año caería 1%, la inflación va a andar, si tenemos suerte, alrededor de 30-32%, pero la clave para esta historia, para la recuperación, y con esto termino, son dos. Una, que el tiempo acompañe, porque la clave para esa montañita ahí en el segundo trimestre del 2019 es que la cosecha se normaliza, y eso es lo que esperamos todos, pero no está asegurado. Y la segunda, que podamos normalizar el acceso al crédito del país como un todo. Si logramos eso, esta va a ser una recesión, como mostraba este último cuadro, relativamente suave comparada con otras. No va a ser un buen año, no va a ser un buen año en general para nosotros como ciudadanos, porque nuestros ingresos van a perder en relación a la inflación, pero habremos sorteado otra vez más una turbulencia un poco innecesaria, porque en realidad, como tantas veces en la historia argentina, nos hemos dejado seducir por esa atracción fatal que genera endeudarnos para tratar de evitar lo que hay que hacer. Y en la vida, la productividad pasa por apretar los dientes y volverse más eficiente, no por buscar un arreglo fácil a través de deuda de corto plazo o de alguna otra solución mágica. Muchas gracias por su atención. Gracias. Muy bueno. Hasta yo lo entiendo. Gracias, Daniel Artana. La mirada económica, digamos, un poco en esta mesa sobre la coyuntura política y económica. La palabra de Juan Germano, el análisis político del momento. Juan. Bueno, muchas gracias. A ver, la verdad que la coyuntura, yo normalmente hablo mucho de coyuntura porque cuando uno habla de opinión pública estás casi obligado. Hay veces que uno intenta salir y proyectar, pero hoy por hoy estamos obligados a estar en la coyuntura de la coyuntura inclusive. Hay una presentación que, cuando quieran, no dije nada. ¿Qué pasó en el último ciclo del gobierno, ¿no? Desde noviembre que ganan la elección, diciembre con la reforma previsional, el cambio de metas, enero, febrero, marzo, digamos, Fondo Monetario y demás. ¿Me querés cambiar el micrófono? ¿O dame uno de mano? A ver, lo que pasó con el gobierno es que el gran paraguas que evitaba que el gobierno se moje, que lo explicaba el gobierno. Hola, ahí está. El gran paraguas que lo explicaba el gobierno se quebró, se erosionó y se rompió. ¿Qué era el gran paraguas? Esta idea de sostengo un presente regular a malo porque entiendo que el futuro va a ser bueno, ¿no? Entonces lo que se quiebra es esto, es esta idea de, bueno, ¿cómo está el país hoy? Y la línea roja es, el país está mal, ¿no? Y fíjense cómo empezó a crecer desde fin del 17 esta idea de el país está mal, el país está mal, el país está mal. Entonces el presente que era magro empezó a ser un presente negro, ¿no? Entonces esta idea de, bueno, con un presente magro, prometeme un futuro bueno, con un presente negro, asegúrame un futuro mejor. Y esto es lo que se rompió en función del gobierno. Digo, ¿el gobierno puede cambiar esta dinámica? Yo dejo este gráfico que tiene la última parte del gobierno de Cristina, justamente porque Cristina también llegó en 2014 a estos niveles de negatividad y para la elección 2015 se acercó
con niveles de negatividad presente mucho más bajos. Los gobiernos tienen, como siempre, la botonera, ¿no? La botonera te permite justamente cambiar el presente. Y además del presente, lo que se fue quebrando fue el futuro. El azul es el futuro. Pienso que en un año el país va a estar mejor. El azul, ¿no? Y el futuro que empezó el gobierno en 70 puntos casi de el país va a estar mejor, hoy está en 37. Entonces, se quebró el paraguas. A partir de ahí, ¿cómo sigue? El gobierno, simplificando por supuesto, hoy por hoy se lo puede explicar por 4 motivos, 4 grandes motivos por los que uno dice, estas son las razones por las cuales la gente en 2015 eligió a este gobierno y en el 2017 también. 1, obra pública. En 2015 y en 2017. En 2015 con la promesa de. En 2017 con la realidad, ¿no? De un montón de obra pública. 2, era el mejor vehículo para vencer a Cristina, que parte del electorado buscaba eso. 3, la confianza en que el gobierno podía reducir la inflación. Y 4, esta idea de un pacto anticorrupción, ético, una limpieza institucional. Y muestro 4 breves datos sobre estos 4 ejes que explican al gobierno. Esta variable es la herencia, ¿no? La responsabilidad que la ciudadanía le da a que lo que ocurre hoy es culpa del pasado, ¿no? Y fíjense cómo arranca en 64%, el 64% decía, la verdad que Cristina tiene mucha o bastante responsabilidad, hoy estamos en el 49%. Digo, esta es una variable que, por supuesto, empieza a bajar, es una carta que el gobierno puede usar menos, pero todavía sigue siendo una variable que parece que no se quiere ir del todo. Y de hecho, fíjense, quédense con el número ese del 64 y el 49. El 64 y el 49. Esta es la misma variable ampliada. Y fíjense que la otra variable, el azul, es la imagen positiva de la gestión presidencial. O sea, son casi calcadas. Fíjense cómo, mientras el gobierno puede usar la carta de la herencia, cuando esa carta empieza a ser menos atractiva, el gobierno empieza a perder popularidad. ¿Por qué? Porque justamente es el vehículo que se diseñó para ganarle a Cristina en 2015 y en 2017. Esta es la percepción de obra pública y acá tiene que ver justamente cuánto la gente nos dice que ve obra pública, sale de su casa, va al laburo, va al colegio, va a la universidad. El 53% nos sigue diciendo que cuando salen de su casa ven obra pública nueva. Y acá tiene que ver en cómo sigue esta economía y cómo sigue justamente la obra pública en 2019 y sobre todo la percepción de la misma, ¿no? Hasta ahora esta es la variable que el gobierno ha sostenido en términos de percepción de manera muy clara dentro de su propio ADN. Ahora esto dentro de las 4 patas es una de las variables que más ruido le hace, que es la capacidad para controlar la inflación. Fíjense que la primera variable comenzó, en 70 puntos y hoy está en 33. Digo, esta es la gran, de los motores explicativos del gobierno, una de las variables que más empezó a perder peso, porque, bueno, por motivos evidentes. Y la cuarta, y fíjense, esto es lo mismo, esto es la capacidad para controlar la inflación respecto a la gestión. En cuanto el gobierno va perdiendo idea de que puede controlar la inflación, la aprobación de la gestión va bajando. Y por último, esta idea de ética, corrupción, ¿no? Y estos números son previos a los cuadernos, vamos a esperar a ver si hay alguna modificación, pero fíjense cómo la ciudadanía ya se definió respecto a Cristina, digo, tanto en marzo del año pasado como ahora, hay un 80 y pico % de argentinos que entienden que el gobierno de Cristina fue corrupto. En cambio, el gobierno de Macri, que estaba en 36, tuvo una levantada en un año, hasta 45, pero digo, todavía sigue siendo un factor importante dentro de su ADN. Entonces, ¿cuál es el gran problema que tiene el gobierno, Cristina, el resto de la oposición, la dirigencia? Y esto lo hago mucho más grande, porque si empiezo a mostrar números de confianza en la justicia, nos asustamos. Si hablo de confianza en los sindicatos, salimos todos corriendo. Si hablo de confianza en los empresarios, se habla de confianza en las encuestas, o sea, no nos creen a nosotros cuando mostramos encuestas. Digo, estamos todos en la misma, un nivel de desconfianza muy alta. Y la política, la ciudadanía la puso en una trituradora. Fíjense, esto es la diferencia de imagen de todos los dirigentes políticos que medimos cuando arrancó la gestión Macri, que estaba en 24%, ahora lo muestro por espacios,
O sea, la política medía 24 de positiva, hoy la política mide menos 2. Es decir, el gobierno perdió aprobación, sí, Macri, María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta, pero también perdió en un montón de aprobación un montón de otros dirigentes que no tienen nada que ver con el gobierno. Entonces la política entera está perdiendo. Esto es peligroso por diversos motivos. Uno siempre, como somos argentinos, vamos siempre a los extremos y tendemos a volver a pensar el 2001, ¿no? El que se vayan todos. Bueno, no me gustaría caer en ese lugar porque eso es el extremo más extremo. Pero sí me parece que la política tiene una necesidad de respuestas que hasta el momento no está dando y genera un clima de complicaciones para la ciudadanía. ¿Por qué? Porque a la política no le cree, porque a la justicia tampoco le cree cuando investiga, porque ahora tenemos un caso que no sabemos cómo termina y no sabemos cuál va a ser la repercusión en la opinión pública. Entonces, esto es lo más interesante. Y fíjense esto. Esto es el promedio de baja. El azul es de los dirigentes del oficialismo. Están medidos los 4 o 5 principales dirigentes del oficialismo. Es decir, los promedios de imagen, fíjense cómo en la última tanda, que es desde la elección 2017 a la fecha, empieza a perder con mucha claridad y mucha velocidad imagen el gobierno. Ahora, si miramos toda la película, el verde es la oposición no kirchnerista. Fíjense que la oposición no kirchnerista viene perdiendo imagen casi a mayor velocidad, con una salvedad. En el último ciclo, noviembre 17 hasta la actualidad, esa oposición dejó de caer. Fíjense que acá hay un flat interesante. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y ahora voy al tercero, que es los dirigentes del kirchnerismo. Lo que está pasando es que el oficialismo está perdiendo imagen, pero no hay nadie que lo recupere. Porque fíjense que, o que lo capitalice, porque fíjense que la imagen de Cristina, de Scioli, de los principales referentes, es muy parecida, con excepción de esta última levantadita de Cristina en el último mes, de vuelta estos precuadernos, pero conceptualmente acá están perdiendo todos. ¿Y por qué están perdiendo todos? Porque en 2015, cuando Argentina votó, ¿qué le pedía a los 3 principales líderes que podían ser electos? Digo, Massa, Scioli y Macri. Eran perfiles de diálogo, eran perfiles de resolución de problemas, eran perfiles de, después de mucha intensidad del kirchnerismo, parar un poco la pelota. Bueno, la gente le sigue pidiendo lo mismo ahora a Macri y a todos los políticos. Señores, ya bastantes problemas tengo en mi día a día como para que ustedes me sumen un problema más. Y esto es lo que la política no está resolviendo y no está pudiendo resolver. Entonces, la ciudadanía los está triturando. Esto nos lleva a la gran pregunta de los outsiders, ¿no? Ahora voy a hablar sobre eso un segundito. Lo que empieza a crecer con la ciudadanía triturando a la política es el espacio de los niní, que no son los niní en términos económicos, sino los que no les gusta Cristina y no les gusta Macri. Fíjense que cuando los polos polarizan, cuando los polos fuerzan esa situación, la gente se define sobre ellos. Pero lo que empezó a pasar en el último ciclo es que empezó a crecer cerca de un 20% de argentinos que me dicen: a mí no me gusta Macri, a mí no me gusta Cristina. Algo interesante ahí, cuando vas a ver los porqués, lo que vos ves es, a mí no me gusta Cristina, vos lees enojo con Cristina, cuando te dicen a mí no me gusta Macri, vos lees frustración y desencanto. Me parece interesante para seguir, porque el gobierno tiene el desafío de que esa frustración y desencanto no se transforme en enojo, porque si se transforma en enojo, es mucho más complicado de devolver. Entonces, el desafío del gobierno, por supuesto, es tocar los botones correctos para tener o pasar de esa frustración y desencanto hacia otra cosa más positiva. ¿Cómo sigue? Ese reloj que baja segundo a segundo, te tira. A ver, nosotros tenemos una idea muy clara de cómo poder entender al argentino de hoy. Hablábamos de cambio cultural, se habla de cambio cultural. Bueno, uno de los grandes cambios culturales es que los argentinos no se dejan leer. Y si no los entendemos, vamos a usar mapas que no nos permiten leerlos correctamente. ¿Por qué digo no se dejan leer? Porque se acabó el hogar, que el abuelo votaba peronismo, el hijo votaba peronismo y el nieto votaba peronismo. Se acabó el hogar históricamente radical.
Se quebró todo eso. Se acabó la izquierda y la derecha para definir si uno es justamente más cercano a la izquierda o a la derecha. Los hogares se quiebran por temas. Fíjense lo que pasó con el aborto. En todas las casas, en todas las mesas, vos tenías un padre que decía estoy en contra y un hijo que decía estoy a favor. O sea, se quiebra por todos lados. Entonces, el desafío es entender al argentino cuando no se deja leer. Y ahí es de donde sale que lo que estamos entendiendo y encontrando como gran alternativa para leer al argentino es empecemos a leerlos desde su metro cuadrado, que es cómo ese argentino percibe su propio metro cuadrado, que es esto, cuán conforme está con su salario, con su ahorro, con su consumo, con su empleo, y también con lo que llamo el índice de calidad de vida, que es la vivienda, los servicios públicos, espacios públicos, el transporte que usa, etc. Bueno, en nuestros modelos más o menos la Argentina, el 60% de nuestro propio metro cuadrado se explica por economía y un 40% se explica por otras variables. Digo, en momentos donde Macri no le iba, ahora también es uno de ellos, pero digo, en el 2016, donde Macri la economía le iba muy mal, ¿en qué se sostenía su imagen? En que, por ejemplo, había variables de calidad de vida que le iban muy bien. Había mejorado el transporte, sobre todo en el AMBA, había mejorado mucho y había metido en la mesa de todos los argentinos la posibilidad de tener una vivienda, de acceder a un crédito. Entonces, lo que tenemos ahora es estas dos visiones de metro cuadrado. Y lo que pasó, fíjense, esto es el promedio del metro cuadrado económico y el promedio de la gestión de Macri. Y fíjense que siempre, durante toda la gestión, el metro cuadrado, cómo sentía la ciudadanía que estaba a su metro cuadrado económico, estaba levemente por encima de la aprobación de la gestión. Y en la última tanda se nos empezó a quebrar esto. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Vos tenías una ciudadanía que se quejaba un poco de Macri, pero que en su metro cuadrado económico estaba mal, pero no estaba tan mal, o estaba un poco mejor que esa percepción de la gestión. Bueno, eso es lo que se quebró ahora y es una de las cosas más preocupantes para el gobierno. Y otra cosa más, de las más preocupantes, que es para mí la palabra prohibida en Argentina, porque cuando hablamos de eso, la ciudadanía entra en pánico, mucho más que cuando hablamos de FMI o del dólar, es el empleo. Y ahí importa mucho cómo va a seguir. Hasta el momento, esta idea de que el temor a perder el empleo no fue una variable en estos 3 años de Macri. Pero por supuesto que habrá que seguir muy de cerca esta idea. No solo el dato duro del desempleo, por supuesto, sino la percepción que tiene la ciudadanía de que puede tener miedo de perder el empleo. Y ahora voy terminando. A pesar de todo esto, la estructura de voto argentino no se modificó. Digo, el kirchnerismo en cualquier escenario, ahora vamos a ver poscuadernos, pero me atrevo a decir que no va a haber mucho cambio. El kirchnerismo sí suele tener en una mala medición 25% de aprobación dura, en una medición más normal 30% de aprobación dura. Digo, entre 25 y 30 está el kirchnerismo. Cambiemos, en el peor momento que fue en pleno arreglo con el fondo, tuvo 30% de apoyo duro, en una medición un poquito más normal está en 35%. Digo, la izquierda siempre tiene sus 5 o 6 puntos de voto. El progresismo también en Argentina, que no lo puse aquí, también tiene sus duros 3, 4 puntos de voto. El peronismo está cerca de 10 puntos hoy por hoy. Pasa que no tiene nombre todavía, no tiene conductor. Entonces lo que te queda acá son 25% de argentinos. Este 25% de argentinos son los que definen elecciones. Son los que se acercaron masivamente a Cristina en 2011, se acercaron a Massa en 2013, a Macri en 2015 y en 2017. ¿Y cuál es el problema de este 25% de argentinos? Número 1, son completamente distintos a estas 4 pesetas que cada uno tiene. O sea, el 25% que tienen que ir a buscar todos son muy distintos a los que tiene el kirchnerismo, son muy distintos a los que tiene Cambiemos. Entonces, este es el gran desafío de la política, darle certezas a este 25% que te va a definir una elección. En la Argentina no se ganan elecciones con los propios, se ganan elecciones con los prestados. Gente que te presta el voto, te lo presta por 1 hora, 2 horas, 5 horas, un día. Entonces, acá está la clave. Y con esto, cuando miramos a esta pecera, a este 25%, fíjense que la imagen la imagen de Macri es, redondeo, 30 puntos de imagen positiva y casi 65 o 66 de negativa. La imagen de Cristina es parecida. Los que quieren aparecer por fuera, como Urtubey y Massa, no terminan de hacer pie. Todavía la imagen de Vidal es muy buena aquí. Y jugando un poco aparece la imagen de Tinelli como outsider,
aunque por ejemplo eso es una cuestión que ponemos nosotros en el escenario de la gente, la ciudadanía no lo ve como un político. Entonces, para cerrar, lo que importa definir acá para saber qué va a pasar en 2019 es qué mandato tengamos. ¿Cuál va a ser el mandato de la elección? Si el mandato de la elección, el gobierno y el kirchnerismo vuelven a llevarlo hacia, discutamos kirchnerismo o no kirchnerismo, como fue en 2013, como fue en 2015, como fue en 2017. Si el mandato es ese, bueno, hay un auto que está diseñado para esa carrera, que se le Cambiemos, abollado, con golpes, pero es un auto que está diseñado para correr la carrera contra el kirchnerismo, y un kirchnerismo que por supuesto se siente cómodo jugando esa carrera, con dificultades para ganarla, pero cómodo para enfrentarla. El problema para todos los espacios es si el desafío pasa a ser, o el mandato pasa a ser otro, y el mandato pasa a ser, bueno, acá es una elección donde discutimos Macri contra Macri. Digo, lo que Macri me cumplió con lo que Macri me prometió. Y ahí dependerá de cuántos botones toque el gobierno de acá a octubre, dependerá de cuánto, como decía Daniel, si hablamos de una recesión de 1 punto este año, o hablamos de una recesión de 3, no sé, si la cosecha mejora o no mejora, en función de las lluvias. Si el mandato es Macri contra Macri, lo que Macri prometió con lo que Macri cumplió, bueno, ahí primero dependerá de Macri, a ver cómo le va. Y 2, ahí dependerá del otro espacio, ese otro espacio que hoy no tiene nombre todavía, ni conductor, para poder representar mejor esa idea de superación del proceso macrista. Entonces todavía está muy abierto todo. La Argentina, por supuesto que nos marca todo el tiempo que esto está abierto. Y, insisto, lo que no podemos hacer es entender, y acá dejo las conclusiones que acabo de decir, entender al argentino con los mismos mapas y la misma cartografía que lo hacíamos hace 30 o 40 años. El cambio cultural llegó para todos y también llegó para los que queremos analizar a este argentino que muchas veces no se deja leer. Muchas gracias. Gracias, Juan. Bueno, abrimos el espacio de preguntas. La primera tiene que ver con la coyuntura. La acercaron ustedes, no es del moderador. Daniel, tu opinión sobre las últimas medidas que acaba de anunciar el gobierno: eliminación del fondo sojero, caída de reintegro de exportaciones, freno a la disminución de retenciones de harina y aceite de soja. Bueno, yo primero hay que ponerlo en contexto. El gobierno, antes de esta última ronda de turbulencia, llamémosla el efecto Turquía y Cuadernitos Gloria, había planteado que su corrección fiscal, que era de 3 puntos del PBI en varios años, iba a ser por el lado del gasto. Obviamente que eso requería una discusión que estaba en curso con los gobernadores y seguramente insinuándose en el Congreso también, y la definición, el resultado final iba a depender de que pasara en la discusión del presupuesto. Yo creo que es válido, o sea, lo importante es que todos tenemos que tener en claro que el déficit fiscal tiene que bajar. Yo tiendo a compartir de que tiene que ir por el lado del gasto, pero si en la discusión política del presupuesto terminaba siendo una cosa más mezclada, a mí no me iba a gustar, pero es parte del juego de la democracia que uno tiene que respetar. Yo creo que esta nueva ronda de turbulencias, con alguna duda, lo que le hizo al gobierno es apurar algunas cosas que se venían discutiendo y ha decidido ir, en un caso, adelantando un recorte de transferencia a las provincias en el fondo del 30% de las retenciones de la soja que iban a provincias y municipios. Esto estaba en la mesa de discusión. Yo creo que lo que sorprendió es que se adelantó un poco para los meses que restan de este año. Y después 2 medidas que van en la línea, en realidad, de generar ingresos. Demorar la baja de retenciones a algunos derivados de la soja y recortar los reembolsos con el argumento de que si las provincias cumplen con la reforma tributaria y yo cumplo con la baja de impuesto al cheque, en realidad te estoy dando competitividad por abajo, te puedo sacar reembolsos por arriba. Yo diría, en realidad la necesidad tiene cara de hereje. Si ustedes me preguntan a mí, yo ya dije lo que a mí me hubiera gustado ver, que es que toda la corrección se hiciera por el lado del gasto, porque creo que el problema está ahí. Yo no tuve tiempo de hablar de eso, pero me he cansado de hablar de que en la Argentina tenemos un gasto público, lo dijo un poco el gobernador en su presentación, que lo decía José María Fanelli, es un gasto público enorme que no ha resuelto los problemas para los cuales se suponía que si uno quiere ser socialista, por lo menos disfrutemos de las ventajas del socialismo. No arregló los problemas de pobreza, no arregló los problemas de infraestructura, ¿qué arregló? Entonces
Creo que el problema está por ahí, pero bueno, como dije antes, la necesidad tiene cara de hereje y la pregunta era cuál era la alternativa. Otra vez, yo creo que estamos en un contexto de elegir el mal menor. No sé si había muchas opciones y obviamente lo que se decidió ayer a mí no es del menú que más me gusta. Así que quiero aclarar con esto de que siempre en estas cosas, como hablábamos con Juan, lo importante en estas coyunturas es que no maten a los mensajeros. El resto es totalmente irrelevante. Hablando de mensajeros y una consulta para Juan. ¿Cuál es el grado de incidencia de los medios de comunicación en la imagen de confianza que tiene el ciudadano, tanto para el gobierno anterior como para el gobierno actual? Ahí está. La respuesta corta, y ahora me expando un poquito más, creo que cada vez menos es la influencia de los medios. Por supuesto que los medios ponen agenda, muchas veces discutimos en función de la agenda de los medios, pero cuando uno mira los niveles de credibilidad que tienen las cosas que aparecen en la tele, lo que escuchan en la radio, lo que leen en los diarios, o inclusive, como está cambiando la forma de informarse, inclusive las cosas que se publican en redes sociales, es bajísima. Vos tenés un ciudadano que desconfía de todo, desconfía de la política, de los sindicatos, de los empresarios, desconfía de las encuestas, de los bancos, de la justicia, desconfía de los medios, desconfía de los vecinos. Digo, este es el argentino que tenemos hoy. Cristina ganó con el 54%, ¿y cuántas tapas de Clarín le podemos contar en contra en el 2011? Incontables. Cristina ganó con el 54%. Entonces, yo con esto no es que saco a los medios del análisis y digo no importan porque sería una simplificación, pero sí me parece que el verdadero problema de los gobiernos no pasa por ahí. No, pasa por, de vuelta, tocar los botones indicados. En Argentina, para que los oficialismos pierdan y aparezca un verdugo que los saque, aparezca un de Narváez, un Massa, un Macri, lo primero que tiene que pasar es que el gobierno tiene que perder consigo mismo. Que se quiebre algo internamente con la ciudadanía para que después la ciudadanía vaya a buscar un verdugo. Y eso no tiene tanto que ver los medios. Insisto, Cristina en el 2011 con 54 puntos. Para mí es la respuesta. Dariel, el tema social. La persona que hace la consulta hace una afirmación y dice el ajuste implica un costo social. ¿Cuál es el límite del sacrificio social? Yo creo que a todos nos gustaría que la realidad fuera otra. Si a mí no me gusta venir a contar acá que creo que la inflación va a ser 30% porque sé que es el impuesto más regresivo que hay. Que sé que la gente más pobre lo sufre más que el resto. Ahora, esta es la consecuencia de haber hecho las cosas bien antes, es la consecuencia de haber recibido una herencia muy pesada. Entonces, yo creo que lo único que uno puede hacer en esta situación, y afortunadamente el acuerdo con el fondo tiene un pequeño espacio, es reforzar las partidas que van a la gente más vulnerable. Ahora, los que no estamos en la categoría de gente más vulnerable, que es de la clase media baja para arriba, y bien no la vamos a pasar, comparado como estábamos el año pasado. Yo digo esto porque a mí lo que más me llama la atención en el medio de esta cuestión es que si uno lo que cree es que como estaban los muchachos que fueron a Rusia, que baje el dólar, no hay plata para eso. Entonces, me parece que uno tiene que entender lo que es realmente vulnerable y esa gente que no la pasa bien. Creo que hay un 0,2 del PBI que tiene sabor a poco, que habrá que usarlo con inteligencia para tratar de que esa gente realmente no la pase mal. El resto vamos a tener cinturón un poquito más apretado de lo que por ahí imaginábamos hace unos meses atrás. Otra vez, lo importante es que no maten al mensajero. Si fallan las exportaciones del agro el año próximo, ¿hay plan B? Y yo diría que la vamos a pasar mal si fallan las exportaciones del agro. Así que como yo dije, lo que pasa es que como estuve la semana pasada en Rosario, en un evento organizado por un banco y vi a la gente del banco por ahí, no lo quería repetir, pero cerré en esa exposición recordando la película Plata Dulce, cuando al final Julio de Gracia, para los que somos un poco más grandes se acordarán, cuando llueve ese padre y dice, al final Dios es argentino. Necesitamos que sea un poquito argentino, no mucho, tampoco para exagerar. Necesitamos que llueva bien. El resto, nuestros productores se van a encargar de hacerlo, a pesar de que les muevan un poco las retenciones. Sabemos que el campo, si la lluvia acompaña, va a haber 120 millones de toneladas, que es lo que nosotros tenemos previsto en esa proyección.
Si tenemos 115 no pasa gran cosa, si llegamos a tener 90 como este año más o menos, no la vamos a pasar bien. Así que esperemos que Dios sea un poquito argentino. Ni siquiera macrista, un poquito argentino. Me llamó la atención el dato que dabas sobre la imagen de la caída de la política. ¿Qué riesgo conlleva esa caída en el nivel de imagen que tiene la política, más allá de quiénes son los dirigentes? Enorme, porque empieza a convivir, y esto no es Argentina, esto es el mundo entero. Al menos el occidental, que uno es el que estudia un poco más en profundidad, convive la información que uno tiene al alcance de su mano y las respuestas que se obtienen al alcance de la mano con el teléfono y con la tecnología que nos empieza a alcanzar a todos, convive con una rueda política que le cuesta mucho hacerla girar y le cuesta mucho dar respuestas. Entonces, la apatía es un partido político que está en todo el mundo y quebró situaciones que uno decía, esto yo no pensé que se iba a quebrar. El caso más evidente es España, ¿no? Un bipartidismo clásico, duro. Bueno, hoy por hoy hablamos de 4 partidos, se acabó todo. El norte y el sur italiano, que se pelearon durante toda la vida, hoy generan un gobierno. Esos son las consecuencias de la apatía, la frustración. Entonces, en una Argentina donde el delivery de política pública de los gobiernos es bajo, digamos, como decía Daniel, si tenemos un gasto público alto, al menos tengamos algo acorde a ese gasto público alto que tenemos. Bueno, cuando vos no tenés eso, hace que estemos tironeando la clase dirigente, todos, digamos, la democracia está tironeando demasiado de la cuerda, y ya se quebró la cuerda en 2001. Y lo que nos costó volver a armar esa cuerda como se pudo, con un montón de defectos. Pero a mí me parece lo más grave de todo este proceso, del punto de vista del entendimiento de la sociedad, es que no encuentro ni dirigentes adentro o afuera que puedan generarle a la ciudadanía de vuelta cierto nivel de expectativas y sobre todo que cumplan con el mandato que la ciudadanía buscó, que fue, señores, no me importa de qué partido político sean, pónganse de acuerdo y generen soluciones. Y cierro con esto. Sí. Durante la última tanda de Cristina presidenta, cuando Cristina subía 2 puntos, Macri bajaba 2 puntos. Todo el tiempo se movían opuestos, ¿no? Entonces Cristina bajaba, Macri subía. Uno de los pocos momentos donde los dos subieron 5 puntos cada uno en imagen, fue cuando se juntaron en la Ilia, en la autopista Ilia en la ciudad de Buenos Aires y la inauguraron. Bueno, en el área de AMBA, los dos subieron 5 puntos. ¿Por qué? Porque se pusieron de acuerdo, no importa si eran kirchneristas y macristas. ¿Están dadas las condiciones para que aparezca un outsider? Si uno mira la experiencia afuera, requiere que la frustración que yo decía se transforme en enojo y que ese enojo esté durante bastante tiempo. Ahí te da el lugar para el outsider. Yo hoy no lo veo el lugar para el outsider todavía, pero sí me parece que entre la falta de respuestas económicas, entre la discusión sobre la corrupción que estamos teniendo en la actualidad, está forzando y está llevando cada vez más al lugar. Pero también me parece que el outsider no lo tienen que ver venir para que tenga éxito. Entonces por ahí el outsider no es lo que estamos todos pensando en la cabeza. Que nos aparece de manera directa. Yo todavía veo que no es momento, pero sí creo que estamos todos haciendo un poquito para que se haga el momento. Doctor Artana, la consulta tiene que ver, digamos, un poco con la necesidad de mayor endeudamiento y el costo que puede tener ese mayor endeudamiento para el resto de la ciudadanía, para la ciudadanía toda. A ver, el problema es que el pecado original ya se cometió. Nosotros partimos de una situación de déficit externo, si lo queremos mirar conjunto sector público, sector privado, que la realidad nos ha dicho que no es más sostenible. Uno puede eliminar ese endeudamiento de cuajo, ahí la recesión va a ser muy dura, porque eso es lo que alguna vez un economista argentino que es muy famoso en el mundo, que se llama Guillermo Calvo, que seguramente muchos de ustedes conocen, hizo popular como el frenazo o sudden stop, para usar la palabra en inglés. Si eso pasa, si no te dan los dólares, no podés gastar lo que no tenés. Si no tenés la posibilidad de usar reservas, la única forma en que vos arreglás el problema es vas a devaluar un montón, mucho más de lo que tuvimos, vas a recesionar un montón. Entonces, la lógica de hacerlo gradualmente, que fue un poco, otra vez,
la palabra gradualismo está en todas partes, tiene una lógica, porque si no es peor. Entonces, yo digo, por eso cuando se critica haber ido al fondo, yo creo que eso es una cuestión para los historiadores. O sea, a ver, me parece, yo creo que el gobierno fue un fracaso haber ido al fondo, si vos me preguntás a mí. Nunca habían pensado que era lo que tenían que hacer. En alguna medida fracasaste si tuviste que ir al fondo. Ahora, una vez que estás adentro, imagínense lo que pasaría si el gobierno anunciáramos ahí, pusiéramos al presidente diciendo hemos decidido abandonar el acuerdo con el fondo. Yo pongo un pote de $500 ahí, nos tiramos todo arriba. Claro. Hoy no hay opción, porque sabemos que sin ese financiamiento es peor. Entonces, en realidad, a mí me preguntás, esto hay que prevenirlo antes. El error fue no haber atacado la herencia que se recibió con mayor decisión al principio y haber financiado la transición con mucha deuda corta, tanto desde el Banco Central como el Tesoro. Tenemos hoy todavía, bueno, ahora está bajando, un poquito más de $30.000 millones del EVAX y tenemos unos 15.000 millones de letras del Tesoro a muy corto plazo. Eso te hace vivir con el Jesús en la boca todo el tiempo. Ahora, claro, ahorrabas intereses porque la deuda corta vale menos que la larga. Entonces, decís, bueno, desde el punto de vista que el tipo que emite la deuda, ahí se tienta. Pero te expones que si viene la mala, te ocurre un problema. Entonces, hoy yo no veo mucha alternativa a tratar de conseguir esos dólares que hacen falta para que la transición sea más suave y recesionemos lo que más o menos pronosticamos nosotros ahí. Porque si no es peor. La misma pregunta para los dos, para una respuesta bien sintética, ¿sí o no? 20 segundos. ¿El cambio cultural es ahora? Definitivamente. Sí, seguro. Y el desafío es que el sindicalismo, el empresariado, la política entienda que es un cambio cultural que llegó para quedarse. Yo estoy convencido. El que más rápido lo entienda, mejor le va a ir. Yo diría, a ver, ¿cuál es la opción si no cambiamos? Hemos sido tapa de The Economist por ser el país de peor desempeño en el mundo de los últimos 70 años. Claro, o sea, si no estamos dispuestos a cambiar, vamos a seguir involucionando. Entonces, en realidad lo que se necesita es que nosotros como sociedad, y obviamente los que estamos en esta sala, formamos parte de, entre comillas, la dirigencia política, empresarial, de analistas, somos los principales responsables de llevar ese cambio adelante. Así que me parece que el título del coloquio es muy oportuno. Así que tienen mucho para debatir en los paneles que siguen. Daniel, Juan, muchísimas gracias. Bienvenidos a a Rosario. Gracias. Gracias a todos ustedes. Buenas tardes.